Cuando hablamos de perder peso, tenemos opciones para perder peso, ¿sí? Primero recordar que no es lo mismo perder peso que perder grasa, ¿sí? Cuando una persona dice quiero perder peso puede ser a costa de masa muscular, etcétera, etcétera. Ahora, cuando una persona dice quiero perder grasa, es algo específico de lo que se está buscando y hay formas de hacerlo correctamente. Perder peso, recorte calórico versus ejercicio físico es el tema que me gustaría que toquemos hoy para poder entender un poquito más cómo funciona el cuerpo y cómo lo estamos ayudando y cómo no lo estamos ayudando. Vamos a empezar con el concepto básico que es el déficit calórico. Bien, un déficit calórico, básicamente, lo que es, se produce cuando se consumen menos calorías de las que el cuerpo gasta. El cuerpo gasta X cantidad de calorías durante el día, ¿sí? Entre todo lo que gasta su metabolismo basal, es decir, las funciones que realiza cuando la persona incluso está en reposo simplemente para mantenerla viva, más la actividad física, más el ejercicio físico, que no es lo mismo. Actividad física es todo lo que vos puedas hacer en un día, ir a buscar a los chicos al colegio, lavar los platos, etcétera, etcétera. Y el ejercicio físico es ejercicio específico en el gimnasio. ¿Esto qué va a forzar cuando uno genera un déficit calórico en el cuerpo? Bueno, fuerza al organismo a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. Nosotros almacenamos grasa justamente para tener reserva por si luego no tenemos alimento. En este caso, cuando se produce un déficit, el cuerpo dice, ok, ya no tengo la misma energía disponible que antes, así que la tengo que sacar de mis reservas. Y ahí es cuando se mete con la grasa para sacar obviamente, energía y seguir funcionando correctamente. Lo que va a reducir, lo que va a terminar en realidad produciendo esto es una pérdida de peso. Sin embargo, un déficit calórico prolongado o abrupto puede tener efectos adversos. Cuando una persona hace un déficit calórico que es muy prolongado o que es muy abrupto, no solo va a perder peso de grasa, va a perder peso de grasa, va a perder peso de líquido y va a perder peso de masa muscular. Eso es un mal déficit, está mal realizado, ¿ok? Pero vamos a ver cuáles son algunos de los efectos adversos de un déficit calórico prolongado o abrupto. Primero hay una adaptación metabólica, es decir, el cuerpo reduce su tasa metabólica basal, lo que conocemos como hacer más lento el metabolismo, para conservar energía. Si antes tenía 2000 calorías y yo ahora le doy 1200, el cuerpo tiene que adaptarse para hacer exactamente las mismas funciones que hacía antes, pestañear, respirar, comer, caminar, etcétera, etcétera, pero ahora con menos calorías. Y a eso se le llama adaptación metabólica. Ahora, ¿qué va a pasar también? Va a disminuir la hormona leptina, van a ocurrir cosas hormonales que van a tratar de que vos vuelvas a comer lo que estabas comiendo, básicamente. Entonces, se va a disminuir la leptina, que es una hormona que regula el hambre, ¿sí? Y el gasto energético. Entonces, ¿qué va a pasar? Como disminuye la hormona que regula el hambre, vas a tener mayor sensación de hambre. También va a aumentar la grelina, que es la hormona de la saciedad, con lo cual vas a tener menor saciedad. ¿Me explico? Vas a tener más hambre y menor saciedad. ¿Qué va a pasar? Va a haber también una pérdida de masa muscular que puede presentarse hasta el 25%, dependiendo lo abrupto que haya sido ese déficit y lo prolongado que haya sido ese déficit calórico, del peso perdido en dietas muy restrictivas. Y después también hay una reducción de la termogénesis, menos calorías quemadas en la digestión y la regulación térmica. Cuando nosotros consumimos alimentos hay un proceso que se llama termogénesis, que es a la temperatura a la que se eleva el cuerpo, dependiendo si es proteína, hidrato o grasa, y en esa misma digestión se están quemando calorías. La termogénesis más alta la produce la proteína, ¿ok? Es decir, que el consumo de proteínas solo en su digestión ya gasta muchas calorías solo para digerir la proteína. Por eso es importante consumir alta cantidad de proteína, porque además de dar saciedad, no satisfacción, como sí lo hacen los hidratos de carbono y las grasas, da saciedad, es decir, que corta el hambre antes, va a mantener nutrida la masa muscular,
a través de, cuando yo consumo proteínas, el cuerpo cataboliza la proteína en aminoácidos, es decir, en una sustancia más pequeña, de una compleja a una más pequeña, y luego anaboliza esos aminoácidos para convertirlos en proteína y que el cuerpo los pueda utilizar. Este es el funcionamiento cuando nosotros consumimos algún macronutriente, específicamente hablando de la proteína. Yo consumo proteína, el cuerpo lo cataboliza en partículas más pequeñas, que son los aminoácidos, y a raíz de esos aminoácidos anaboliza para crear masa muscular. El proceso, todos estos procesos que hay adentro del cuerpo, son normales y los tenemos todos, son interesantísimos en el consumo de proteínas porque siempre son los que más gasto energético generan de por sí. Es decir, que a 100 gramos de proteína o a 100 gramos de hidrato de carbono, la temperatura en la digestión se va a elevar muchísimo más en la digestión de la proteína, con lo cual se van a oxidar, se van a gastar más calorías en esa misma digestión de la proteína que en la del hidrato de carbono. Son cosas más específicas que no hacen a lo que estamos hablando en este momento. Por otro lado, tenemos el aumento del ejercicio físico. ¿Qué pasa? Si yo agrego ejercicio físico a mi ingesta normal y tranquila, también estoy generando un déficit calórico, pero a través de agregar ejercicio, no de recortar calorías. Es decir, yo venía haciendo mi vida y gastaba X cantidad de calorías, ahora agrego 1 hora de ejercicio físico todos los días y agrego entonces un déficit que genera ese gasto energético diario, ¿ok? El ejercicio físico aumenta el gasto calórico y ofrece beneficios adicionales para la pérdida de peso y la salud en general, que eso es lo que tiene de positivo. Cuando yo hago simplemente un recorte calórico, voy a terminar haciendo más lento el metabolismo. Ahora, inverso pasa cuando yo agrego ejercicio físico. ¿Por qué? Aumenta el gasto energético durante y después del ejercicio por un fenómeno que se llama EPOC, que es una compensación de oxígeno. Incrementa la masa muscular, específicamente con entrenamiento de hipertrofia. Si hay más masa muscular, se tiene que acelerar el metabolismo porque necesita destinar calorías a conservar esa masa muscular, con lo cual hay un metabolismo más acelerado, el contrario de lo que es simplemente un déficit calórico. Mayor tasa metabólica basal, el músculo quema más calorías en reposo que la grasa. Al cuerpo no le cuesta calorías conservar la grasa, simplemente la almacena, pero sí le cuesta calorías conservar la masa muscular. Y como la quiere y no la quiere perder, destina calorías a conservarla, siempre y cuando el estímulo prolifere. Si yo dejo de estimular la masa muscular, claramente el cuerpo va a decir esto ya no se usa y obviamente va a empezar a catabolizarla porque no la necesita. Por eso es importantísimo que el ejercicio físico sea frecuente y constante, recurrente y disciplinadamente, para que esa ganancia de masa muscular se traduzca a lo largo del tiempo y todo el tiempo en un aumento de la tasa metabólica basal, más allá de todos los beneficios que tiene la ganancia de masa muscular en cuanto a salud ósea, salud en general, comportamiento hormonal, etc. Aumento de las mitocondrias, va a mejorar la eficiencia energética celular. También va a haber una liberación de mioquinas, que son proteínas que favorecen el metabolismo y la salud cardiovascular. Con lo cual ya tenemos un montón de beneficios más contra las contras que vimos hace un ratito de un simple déficit calórico. Reduce el estrés y hay una mejora del sueño, que son factores que influyen en el control del peso. Si baja el cortisol, obviamente las hormonas están más niveladas, el cuerpo funciona mejor, la oxidación de grasa está mucho más propensa a ocurrir que si el cortisol está elevado, que de hecho un cortisol muy elevado puede producir un aumento de ganancia de peso en grasa bastante significativo que es difícil de perder. Ahora, ¿qué pasa si combinamos las dos estrategias? Es decir, un déficit calórico con un aumento del ejercicio físico. En vez de hacer un déficit abrupto, podríamos hacer un recorte moderado de kilocalorías, es decir, 200 calorías, y agregar, por ejemplo, ejercicio físico que represente otras 200 calorías, 150, 200, 300 calorías, y esta estrategia va a ser la mejor de las dos, porque a la vez que estoy ganando masa muscular, también me estoy garantizando una oxidación de grasa. Pero
no estoy permitiendo que el metabolismo se haga más lento porque justamente hay una ganancia de masa muscular que el cuerpo requiere que se acelere porque necesita destinar calorías. Voy a empezar a perder peso de forma más efectiva y no solo voy a perder peso de forma más efectiva, sino que la composición del cuerpo va a empezar a modificarse de forma favorable. Va a haber cada vez mayor cantidad de masa magra que de masa grasa. La masa grasa es amorfa y la masa magra es fibrosa y compacta, con lo cual, así pesara lo mismo, por ejemplo, si yo pesara lo mismo, en las medidas del cuerpo, la persona va a empezar a notar que su composición física cambió. ¿Qué pasa con la estrategia que para mí ofrece los mejores resultados a largo plazo? Preserva la masa muscular porque el ejercicio contrarresta la pérdida de masa muscular del déficit calórico. Hay una menor adaptación metabólica porque el ejercicio mantiene elevado el gasto energético. Hay una mejora en la composición corporal, lo que te decía, mayor pérdida de grasa en relación a la pérdida de masa muscular, pero además estamos ganando masa muscular, o por lo menos la estamos conservando. Depende de la persona y depende del nivel en el que esté, si tiene mucho sobrepeso, si está en su peso o si está en infrapeso. Una persona que está en infrapeso claramente no debería hacer un déficit calórico, sino un superávit, que es comer más de lo que gasta, porque debería subir el peso. En cuanto a efectos hormonales positivos, hay una mejor regulación de la leptina y la grelina, es decir, las hormonas del hambre y la saciedad. Si yo tengo regulada la hormona del hambre, no voy a tener apetito constante. Y si yo tengo regulada la hormona de la saciedad, cuando tenga hambre, rápidamente voy a sentir la saciedad de haber comido ese alimento. ¿Me explico? Con lo cual, no va a haber esa necesidad de comer y comer y comer sin fin, que sí puede pasar cuando hay un déficit calórico abrupto, porque el cuerpo te va a tratar de pedir a toda costa que vos vuelvas a tu ingesta inicial de kilocalorías. Ok, obviamente también mejoran las hormonas tiroides. Hay un aumento de la flexibilidad metabólica porque hay una mayor capacidad para alternar entre el uso de carbohidratos y grasa como fuente de energía. Es decir, va a haber una utilización tanto de hidratos de carbono, ¿sí? De glucógeno en los músculos o la glucosa, y también va a haber, obviamente, una utilización de la grasa como sustrato energético. Beneficios para la salud mental, obviamente, mejor adherencia a largo plazo, menor riesgo de trastornos alimentarios y todo lo que tiene que ver con el contexto social, las relaciones, el empoderamiento, la superación personal, la disciplina, todas esas cosas que uno puede evidenciar cuando empieza a hacer ejercicio regular y por supuesto empieza a ir, valga la redundancia, regularmente y empieza a ver los cambios positivos del entrenamiento. Creación de un déficit energético sin restricciones extremas. Estamos compensando, haciendo un pequeño recorte de déficit calórico y el resto agregando ejercicio físico, con lo cual podríamos estar reduciendo en total 500 calorías, pero no sacarlas todas de la comida, sino que sacar 250 de la comida y el resto que terminen siendo gastadas porque justamente estoy realizando ejercicio físico. Entonces permite una alimentación más variada, más amplia y más sostenible. Básicamente, este es el concepto que quería dejar aclarado hoy de por qué me parece que entre lo que vimos en el primer capítulo de ir en línea recta y no tomar atajos y dejar de meterse en ese círculo vicioso de recorte calórico, la mejor estrategia ante la intención de mejorar una composición física siempre va a ser que si hay un sobrepeso, haya un déficit calórico, pero que principalmente sea la limpieza de la alimentación. Es decir, en vez de recortar tanta cantidad de calorías y empezar a pasar hambre y desencadenar todas cosas hormonales que van a terminar frustrando y llevándote para atrás esa intención que vos tuviste, que fue abrupta y todo lo abrupto, el cuerpo va a ver, lo que vos hagas, el cuerpo reacciona. Si vos haces suave, el cuerpo reacciona suave. Si vos haces bruto, el cuerpo reacciona bruto. Entonces, si hay una necesidad de un descenso de peso en grasa, lo importante es entender que lo mejor no es matarse de hambre ni hacer un gran recorte calórico de la comida, sino más bien limpiar los alimentos que uno come, evaluar cuáles son las cosas que uno se está llevando a la boca. Es decir, me parece más interesante
corregir, en vez de estar comiendo todas cositas que vengan en cajas, que tengan mucho hidrato de carbono, mucha grasa saturada, más bien elegir alimentos naturales, carnes magras, vegetales, etcétera. Así mantengas la misma ingesta calórica y de ahí quizás ya con la corrección de la elección de alimentos y el agregado de ejercicio físico vas a tener un cambio en la composición física aunque peses lo mismo. Ahora, si además agregas un pequeño déficit combinado con el ejercicio físico, vas a tener un lindo déficit energético que no es 100% proveniente de la comida, vas a estar comiendo sustancialmente, no vas a sentir tanto esa falta de alimentación porque van a ser pocas calorías, podría ser perfectamente una merienda o un snack en el total del consumo diario, básicamente un recorte de 200-250 calorías, que no va a ser tan dramático y lo vas a compensar el resto que necesitas para seguir oxidando grasa a la vez que ganas masa muscular y mejoras tu composición física a través del ejercicio físico de hipertrofia. Ni que hablar si además tenés ganas de sumar actividad cardiovascular muy suave, que podrían ser caminar 3 kilómetros todos los días a un ritmo muy suave en el que podrías tranquilamente estar hablando con amigas, viendo Instagram, mi Instagram, viendo YouTube, haciendo lo que vos quieras, no hay necesidad de que vayas rápido, no hay una necesidad ni siquiera de que corras. Cuando uno hace un ejercicio cardiovascular suave con una frecuencia baja por un tiempo prolongado, el sustrato energético preferente del cuerpo es la grasa. Es decir, que ante una actividad baja, de bajo impacto, por un tiempo prolongado, por ejemplo, 3 kilómetros podían ser 30, 45 minutos, depende de la velocidad a la que vayas, no tiene que ser más que eso, es decir, en ese tipo de ejercicio tu cuerpo a partir de los 20 o 25 minutos va a elegir preferentemente como fuente de energía para seguir funcionando en esa actividad la grasa. Así que para mí la mejor estrategia es una combinación, como te dije hace un ratito, entre un pequeño recorte calórico que no sea tan significativo en cuanto a volumen alimenticio y vos puedas seguir alimentándote suficientemente abundante, corregir, mejor dicho, antes que sacar tanto, corregir un poco la calidad de lo que te está llevando a la boca, es decir, en vez de milanesa, directamente una carne, en vez de una suprema, directamente una pechuga, en vez de una tarta de pollo, directamente el pollo. Es decir, sacar todo lo que se pueda, limpiar lo más que se pueda de esa alimentación para no pasar hambre, seguir comiendo un gran volumen alimenticio. De hecho, sacando todas esas harinas de los empanados y demás, vas a poder comer mucha mayor cantidad de comida, agregar vegetales y demás, que tienen minerales, vitaminas, antioxidantes que son súper necesarios para mantener tu ambiente hormonal regulado y todo tu cuerpo regulado. Y cuanto mejor esté regulado el ambiente hormonal, mejor vas a funcionar vos. Bueno, por hoy es todo lo que quería decir en el segundo episodio de YouTube. Espero que les guste, espero que comenten si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieran que conversemos o lo que sea. Yo estoy recontra dispuesta, se pueden suscribir, me pueden dejar mensajes, pueden seguirme en Instagram, que es @carofitnessok, y si quieren pueden entrar a mi página web. Estoy lanzando un curso de hipertrofia que está en preventa con 25% de descuento, pero el lunes ya va a estar a precio completo. Es un curso súper completo de hipertrofia que le sirve a todas las personas que o ya entrenan y quieran entender sobre entrenamiento más específico, quieran ver técnicas más avanzadas, aunque tengas un profe que te explique y te diga qué ejercicios tenés que hacer, el hecho de que tengas el conocimiento de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y de cómo se hace correctamente lo que te dicen que vos tenés que hacer, va a ser mucho más eficiente, obviamente, tu entrenamiento y por ende los resultados van a ser más rápidos. Así que los invito sin compromiso a que visiten mi página web www.carofitnessok.com y chequen todas las cosas que tengo para ofrecerles con todo mi amor. Les mando un beso enorme, me ha encantado hacer este segundo episodio de YouTube, me pareció mucho más cómodo de esta forma, con un PDF que apoye básicamente lo que estamos hablando y que mi cara no esté en primer plano porque no soy muy fanática de estas cosas. Me gusta transmitir las cosas con seriedad y simplicidad y de forma que las podamos entender todos, pero no soy tan histriónica como para estar ahí de glamorosa
en primer plano en una pantalla me pone bastante incómoda, soy bastante tímida, aunque usted no lo crea. Bien, nos vemos por todos los canales que quieras, YouTube, Instagram, LinkedIn, lo que se te ocurra, yo estoy en todos, menos en TikTok. Creo que estoy en TikTok, pero casi no lo uso. No estoy no importa. Seguime en Instagram, seguime en YouTube, comenta si te gustó, lo hago con mucho cariño, lo hago para que vos cuides tu salud, pero tengas resultados. Obviamente que es lo que todos queremos, poder hacer las cosas, hacerlas bien y saber que vamos por ese camino recto que yo te dije, del 1 de enero al 31 de diciembre, vamos a ir por ese camino recto y esta información es la que te ayuda específicamente a que vos vayas entendiendo el porqué y sigas manteniéndote en una línea recta. Siguiendo estos pasos tardará un poquito más que hacer un déficit abrupto, pero es constante y no tiene retrocesos, porque no hay un efecto del cuerpo que diga yo me tengo que defender de esto, porque no lo toma como un ataque, porque simplemente fue algo moderado. Si fuera algo abrupto, el cuerpo lo toma como un ataque, se pone en un modo de supervivencia y empieza a alterar, perdón, todo el ambiente hormonal para tratar de corregir a toda costa lo que nosotros estamos haciendo, con lo cual nos suele tirar para atrás todo el resultado y a veces esa patada que nos da para atrás no nos deja donde estábamos, sino mucho más atrás. Les mando un beso enorme, estoy encantada de poder estar haciendo estos videos, la verdad que me pone muy contenta haberme decidido hacerlo. Les mando un beso enorme, me dejan todos los comentarios que quieran, así sea un besito y le mando, ya que estoy, un beso a todas mis alumnas que me estuvieron escribiendo, me pongo colorada, me estuvieron escribiendo y dicen, ay, lo vi, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, a mí me encanta hacerlo también. Les mando un beso enorme y que tengan un grandioso día.